Ese ejercicio hoy a la mañana lo resolvimos, y ustedes tuvieron una participación muy buena, resolviendo, si recuerdan, en lugar de tangente de x, tangente de 2x, que era seno de 2x sobre coseno de 2x. Y en ese momento, cuando lo resolvimos, aplicamos la fórmula de cociente, todo muy interesante, usamos la formulita, todo, es exactamente el mismo ejercicio que está hecho acá, donde la dificultad aparecía en que teníamos que recordar contenidos de trigonometría, como por ejemplo la relación pitagórica, y tener en cuenta que para derivar esta función que está acá, nosotros hacemos la regla del cociente, que a esta altura ya seguramente les suena muy familiar, ya no creo que ni siquiera que la tengan que leer, porque esto a medida que uno va haciendo ejercicios va apareciendo repetidamente y es siempre lo mismo, o sea que re bien, esto ya tiene que estar. Y la cuestión es que, por ejemplo, en estas diapositivas, si alguno de ustedes tiene algún conflicto me lo pregunta, pero si no vamos a analizar un poquito lo que Sergio les representó gráficamente después, que según me dijo no había alcanzado a dárselos, y les hacía preguntas acerca del dominio y acerca del dominio de la función y de la función derivada. ¿Nadie tiene alguna consulta respecto de esta diapositiva? Si los que estuvieron en la clase de la mañana hicimos la misma, pero con 2x, como les decía. Si no, seguimos, porque vienen unas derivaditas un poquito más lindas que estas, que nos va a llevar un poquito quizás más de trabajo. Bueno, nadie tiene preguntas, vayamos a tangente de x, a la función, y la pregunta que había quedado pendiente de Sergio era el dominio de f de x, para los cuales Sergio se valió de algo muy importante, que era el trabajo con el GeoGebra. Yo recorté un poco la figura que Sergio hizo, y lo único que ustedes tenían que poner en este dominio es aquí debajo que la x que nosotros vamos a trabajar, vamos a escribir acá abajo, yo sin las herramientas que tiene Sergio, nosotros tenemos que saber. Sergio tiene una nena estudiando diseño gráfico, entonces tiene unos instrumentos espectaculares. ¿Se acuerdan de esto? Ni en 90 grados, ni en 270 grados, ese era el dominio de nuestra función. ¿Está bien? O sea que la x tiene que ser distinta, que era lo que quedó pendiente de la resolución del ejercicio, y la x tiene que ser distinta. ¿Está bien? Acá en el gráfico se ve claramente. Nosotros, si no queremos hacer el gráfico, ustedes van a contar siempre con la posibilidad del GeoGebra, que les va a ayudar un montón. ¿Está bien? Así que no tengan miedo en aprender a usarlo. Y esa sería la definición del dominio de la función nuestra, que no es ni más ni menos que los valores de x, siempre trabajando, ¿no es cierto?, en el intervalo entre 0 y 2pi. Si nosotros a esto lo queremos generalizar, le poníamos, ¿se acuerdan? Le sumábamos un 2kpi o un pi de acuerdo a la función con la cual estemos trabajando. En esta función, cada pi hay una especie de asíntota vertical, en realidad una asíntota vertical. Entonces, para este tramo entre 0 y 2pi, que es el dominio con el cual nosotros trabajamos, porque es la vuelta completa a la circunferencia, el dominio son todos los reales, tal que x sea distinto de medio pi y de 3 medios de pi. Esto lo han hecho ustedes también un montón de veces, así que no tendríamos que tener ningún conflicto. Repito lo que les dije, pregunten cualquier cosa, si alguien tiene alguna pregunta de esto, no tengo ningún problema en volverlo a explicar. De lo contrario, si nadie tiene ninguna pregunta y les suena conocido todo esto, podemos pasar tranquilamente a la diapositiva siguiente, donde vamos a buscar el dominio de la función derivada de la tangente de x, que viene a ser, y ustedes lo vieron ayer, esta función derivada podía aparecer escrita de dos maneras. Está acá, dice secante al cuadrado, fíjense que falta el igual allí, acá iría las dos formas, las escribí ahí en el costadito, pero acá habría un igual. O sea, una opción de escribirla es como secante cuadrado, que es lo mismo que 1 sobre coseno cuadrado, o como 1 sobre tangente. Y el gráfico que ustedes van a obtener, si hacen esto en el GeoGebra también, es una función que parece que fueran un montón de cuadráticas repetidas. Otra vez vamos a pensar el dominio entre 0 y 2pi, y lo mismo, si ustedes observan, el dominio de esta función va a tener las mismas dificultades donde en 1 medio de pi y en 3 medios de pi. O sea que el dominio en este caso de la función y de la derivada son exactamente iguales, cosa que no pasa siempre. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna preguntita de dominio, algo por el estilo que quieran saber? Vamos bien, perfecto. Muy bien, entonces pasemos ahora a lo que sigue.
como para ver cómo continuamos con esto, van a ver ahora que en las diapositivas siguientes, Sergio hizo unos gráficos que los vamos a ver realmente interesantísimos. Fíjense qué lindo que se ve eso. Está donde está graficado, si ustedes observan, las dos funciones juntas. Y nosotros lo que vamos a analizar, o lo que acabamos de ver recién, es en partes. O sea, yo solamente dibujé hasta aquí. Fíjense que hasta acá. Ahí. ¿Bien? No importa porque fíjense que inclusive las divisiones están en función de números reales. La cuestión es que ustedes vean que la función tangente, que es esta función que aparece acá, por acá las dos funciones tendrían el problema con el dominio de la función y de su inversa, que coincidían que fuera distinto de medio pi y de 3 medios pi, que el otro valor estaría por acá. ¿Sí? Fíjense que los valores que aparecen, 2, 4, 6, 8, son los números reales en los cuales, por ejemplo, este numerito que está acá sería 2pi, porque es equivalente a 6,28 como número real. Entonces, el dominio en el cual nosotros nos basamos para estudiar esta partecita de la función es desde ahí hasta acá. ¿Bien? Ese es el dominio de la función. Las dos gráficas juntas llevan a eso. Acá no se observa lo que por ahí a veces les preguntamos. Estén muy preparados siempre y pregunten mucho a ver qué es lo que pasa con los gráficos, porque se toma mucho lo que les hemos dicho de acuerdo a lo que pasa con el gráfico de la función y su derivada. Y acá está cortado la parte, si ustedes miran, es el mismo dibujo que antes, pero se tomó una onda completa en la cual la parte, si yo voy a trazar acá, vamos a dibujar así lo vemos, por acá estaría el valor de una onda completa, a ver si por ahí vamos a suponer, lo que hizo Sergio acá fue encerrar esas dos ramas en el mismo, para que sea una onda completita, ¿ven? Ahí está una onda donde no se corta. Entonces, el análisis, o lo importante de este gráfico en particular, es que nosotros podemos ver qué características tienen tanto la función como su derivada. Nosotros acá tenemos la función tangente, ¿sí? ¿Alguien se anima a decirme entre qué valores y qué valores la dibujamos acá? O sea, la pregunta sería, este valor que está acá, que está trazado, y este valor que está acá, que está trazado, ¿entre qué valores y qué valores estaría? A ver, ¿qué me dicen? A ver si podemos describir, y no estamos estudiando el dominio entre 0 y 2pi, sino que estamos estudiando esto acá, y después vamos a preguntar por qué, cuál sería la cuestión del por qué dibujamos esta parte nada más. ¿Nadie se anima? A ver, vamos. Este eje que está acá, ¿cuánto vale? Este primer eje, que era la asíntota primera. Bien, Ezequiel, medio pi y 3 medios pi. O sea que nosotros para encontrar este valor exacto de medio pi que estaría acá, tenemos que hacer 0,5 por 3,14 y ahí nos va a dar el valor, como dice Ezequiel, de medio pi. 1,57 dice Nahuel, perfecto, ya lo ponemos si quieren, ven que un poquito más acá quizás, pero acá estaría el 1,57, que es el número real que representa a medio pi, y del otro lado tendríamos que hacer 1,5 por 3,14 y ahí nos da este valor que va a estar seguramente entre 4 y 5, y Nahuel, ya que tenés ganas de hacer cuenta, decime cuánto vale. ¿Qué decimos? Contame, a ver. 4,71, pero muy bien. Perfecto, Nahuel. Bien, Ezequiel, muchas gracias. Entonces nosotros estamos trabajando en este intervalo en particular, ¿por qué? Porque nuestra función, tanto la roja, que es la función original, como la azul, no presentan discontinuidades, no hay cortes acá. Entonces, podemos ver bien qué es lo que pasa. Entonces, si nosotros nos ponemos a analizar esta gráfica en particular, vamos a mirar la función roja y vamos a mirar la función azul. Fíjense una cosa importantísima. En ese lugar donde yo estoy simbolizando, en el 3, que seguramente sea 3 y un poquito más, ustedes me van a decir después cuánto es exactamente. ¿Qué le pasa a la función azul? O sea, a su derivada. A ver, si yo miro esta función azul, veo que es toda positiva. Primero, ¿qué quiere decir que la función azul sea positiva? Eso lo hemos visto un montón de veces. ¿Qué le pasa a la función original?
Bien, los dos que respondieron, Jonathan y Nahuel, respondieron perfecto, bien Natacha. En ese punto marcado de verde donde está el 3, la función no crece ni decrece. ¿Está bien? Ahí vamos a ver qué es lo que pasa. Acá pasa algo. Y la función azul es siempre positiva. ¿Qué pasaba si la función azul, que es la derivada, es siempre positiva? ¿Qué le pasaba a la función original? Es una función creciente. Muy bien, chicos, perfecto. Entonces, ¿ven para qué nos sirve entender esto? Porque ustedes, acá que lo vemos bien, no pasa nada, pero seguramente a ustedes se les va a decir, por ejemplo, miren, a ver si puedo hacer acá un dibujito. Se les va a decir lo siguiente. Bueno, la idea era que fuera blanco. Vamos a hacerlo de vuelta. Entonces, ¿qué se les va a pedir? Vamos a suponer que se les da un gráfico, y aquellos que han cursado antes seguramente no me van a dejar mentir, y les van a decir, bueno, a ver, por ejemplo, yo tengo la gráfica, tengo los ejes, ¿sí? Cada uno de ellos como x, y resulta que yo tengo una función, que no sé cuál es la función que estoy buscando, pero tengo esa gráfica que está ahí, y esta representa la gráfica de mi derivada. Si yo tuviera que dibujar en base a esa gráfica de mi derivada, ¿cómo sería nuestra función? Hola Laila, ¿cómo andás? No te había visto. ¿Cómo estás? ¿Bien? A ver, nos paramos en este lugar. Ahí pasa algo con la función. ¿Qué le pasa a la derivada en esta parte que yo estoy sombreando, desde acá para la izquierda? ¿Qué podemos decir? Que la derivada es positiva. Muy bien, perfecto. Dato importantísimo, lo vamos a dejar ahí. ¿Qué pasa en este lado? A la derecha de ese manchón bordó que hice yo. ¿Qué pasa con el gráfico que me dieron de la derivada? Negativa. Laila, te estoy leyendo el chat y no te voy a responder porque no te puedo pelear. El año pasado te peleaba, ahora acá de lejos no puedo. Es negativa, muy bien. ¿Y qué pasa acá? Lo que dijeron ustedes. En ese lugar la derivada es cero. No crece ni decrece. ¿Está bien? Natacha y Nahuel me pueden defender, por favor. Entonces, fíjense lo que pasa. Yo tengo una derivada donde la gráfica es positiva en este lugar, lo cual me va a decir que la función que yo quiero graficar, ¿cómo va a ser allí? Si la función derivada es positiva. ¿Qué dicen ustedes? Crece, muy bien. ¿Por qué me lo pueden decir que crecen? Porque además de que yo sé que la derivada es positiva en el gráfico, la pendiente en ese lugar va a ser una gráfica de una función que va a ser positiva. Y en este lugar donde la derivada es negativa, la función decrece. ¿Bien? Perfecto. Entonces nosotros tendríamos una función que antes de este manchón crece y después decrece. ¿Qué le puede pasar en este lugar a nuestra función donde nosotros trazamos, en este yo hice una mancha, pero acá algo pasa, porque ahí mi función está, en un momento está creciendo y en otro momento está decreciendo. Acá le pasa algo a la función. Entonces, mi función tiene este comportamiento en este lugar y este comportamiento en este lugar. Va a haber un lugar donde la derivada, fíjense cuánto vale la derivada en este manchón, en la marca esa Bordeaux. La derivada es cero, muy bien. Si la derivada es cero, es porque nosotros nos vamos a encontrar en ese lugar con un nuevo concepto que va a venir pronto, que va a ser un punto que puede llegar a ser máximo o mínimo. En este caso, como yo estudié la función que creció y después decreció, ese lugar va a ser un máximo. Entonces, yo no sé cómo va a ser la gráfica, pero yo puedo suponer que la función original que yo estoy buscando va a tener un comportamiento hasta un lugar ahí, ahí va a pegar la vuelta y ahí baja. Entonces, ejercicios como este, donde yo les doy el gráfico de la derivada y ustedes hacen un bosquejo de la función original, se toman siempre y no sé por qué les dan mucho trabajo. Ustedes recuerden siempre esto, busquen dónde la derivada es positiva, dónde la derivada es negativa y dónde la derivada es cero. Esos son los datos iniciales para poder trabajar. Muy bien, después de este lindo gráfico,
¿Tienen alguna pregunta de ese gráfico? Laila, que te gustó tanto el gráfico, o algún otro, chicos, pregunten. No hay ningún problema. Puede haber un punto anguloso. ¿Cuándo había un punto anguloso? Muy bien la pregunta. Jonathan Vera dice, ¿puede haber un punto anguloso? Tengan cuidado con el punto anguloso en la gráfica, porque si yo estoy calculando las derivadas, ¿qué era en el punto anguloso? A ver si yo puedo escribir acá. ¿Qué pasaba en el punto anguloso, Jonathan? Vamos a escribirlo acá arriba. ¿Sí? ¿Cómo podíamos decir que en el punto anguloso qué pasaba? No, no había imagen, no. Imagen sí había. ¿Qué era lo que no había? El punto anguloso es un punto de la función que imagen tiene. Bien, lo que yo no podía calcular en ese punto anguloso era la derivada, ¿se acuerdan? ¿Está? Muy bien, Ezequiel dice, no tenía tangente única o tenía pendiente infinita. Entonces, lo que estoy diciendo que en ese punto anguloso no tenía derivada. Yo acá estoy diciendo que, si vos mirás bien, el gráfico negro de la función, en ese lugar la derivada existe y vale 0. No es que no existe la derivada. Entonces, si yo veo que la derivada, de acuerdo al gráfico negro, corta el eje X, en ese lugar la derivada es 0. Entonces, eso no te dice que haya un punto anguloso, tendría que decirte que no existía la derivada. ¿Se entiende? ¿A dónde estás? ¿Por dónde está? ¿Quién había preguntado en el chat? Ah, está Jonah también. ¿Estamos? Entonces, vos mirando el gráfico, podés distinguir, así como acá a la izquierda distinguís que la derivada es positiva y a la derecha es negativa, perdón, a la izquierda es positiva y a la derecha es negativa, en ese manchón bordó la derivada es 0, o sea que existe. Y si existe, entonces la tangente en ese lugar va a ser paralela, la pendiente de la recta tangente es 0, entonces es paralela al eje, pendiente nula, como dijeron por ahí. Entonces, ese punto tiene derivada, no es un punto anguloso. ¿Bien? ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, Jonathan. ¿Alguien más? Perfecto, podemos continuar entonces. Vamos a ver ahora unas derivadas que aparecieron. Ahí borré el dibujo para que no te sorprenda Laila y después no lo extrañes. Otra derivada que tenían para hacer ustedes, fíjense que estas funciones que ustedes, que nosotros estamos derivando, todavía no son funciones compuestas, ¿sí? Porque donde aparece la variable x, aparece solita con una e, como en este caso, con un 4 o con una raíz. Todavía estamos trabajando con funciones simples. Bueno, si se pueden decir simples, ¿no? Porque van a ver los dibujos que tienen y vos decís, y a mí me tocará dibujar esto. Después lo que se hace es no dibujarlas así a mano, sino que con la ayuda del GeoGebra ustedes van a graficar y van a poder ver todos los datos que ustedes van sacando manualmente, usando la derivada, calculando los ceros, la positividad, todo lo que saben, a ver si coincide con el gráfico del GeoGebra. Esta es una función que tiene un producto, una función que vamos a utilizar la fórmula, vamos a continuar con el formato que usó Sergio, de U' por B más U por B', llamamos U y B, fíjense que quizás a alguno ya le parezca hasta medio monótono hacer quién es U y derivarlo, quién es B y derivarlo, no hay ningún problema por eso, no está de más, así que no es ninguna cuestión que sea obligatoria, pero sí es buena para practicar. Con los elementos que encontramos afuera armamos la función y esta es la función derivada que aparece ahí. ¿Está bien? En esa función derivada, a ver si ustedes me dicen cuál es el dominio de la función f. O sea, de la que está allá arriba de color, vamos a señalarla. Yo quiero saber el dominio de la función f. G, perdón. ¿Cuál sería? ¿Qué me dicen ustedes? El dominio, que estaba la pregunta hecha por Sergio. Todos los reales excepto los negativos. Muy bien, Ezequiel. Todos los reales excepto los negativos. ¿Y el cero? Ah, pará. Muy buena pregunta, Nahuel. Primero le voy a hacer una pregunta yo a Ezequiel. Cuando vos decís excepto los negativos, ¿cómo lo podrías poner como intervalo a eso que vos me dijiste? Que ahí te lo puso Dolores. Muy bien, Dolores me ganó la pregunta. Gracias. La respuesta del ejercicio sería el dominio de mi función va a ser desde 0, ya estoy con la respuesta, con tu pregunta, Nahuel, a infinito. Bien, Nahuel dice después, y el 0, en este caso yo estoy hablando de una función
que es una función donde nuestro problema pueden estar en los irracionales, en una raíz cuadrada de índice par. Esa raíz cuadrada de índice par, para sacar el dominio eran los valores mayores o iguales que 0. ¿Sí? Entonces, en este caso, el 0 está incluido. Y ahora, y acá, a ver, Nahuel, vos qué me decís, si yo quiero sacar el dominio, pero de la función derivada. Acuérdense el dibujito y el dominio, porque después vamos a hacer el gráfico y van a ver cómo se ve claramente ahí. Bien, ¿qué pasa en la función derivada? El dominio va a ser similar, pero ahora va a ser el dominio desde 0, y en este caso lamentablemente va a quedar afuera, hasta infinito. ¿Está bien? ¿Por qué el 0 queda afuera? Porque así como acá estaba en una raíz cuadrada, en este caso, además de estar en una raíz cuadrada, está en un denominador. Y ese denominador tiene que ser distinto de 0, por eso no lo podemos incluir. Si ustedes recuerdan el ejercicio anterior, los dominios de las dos funciones, o sea, de la función y su derivada, eran iguales. En este caso en particular, los dominios son parecidos, pero no son iguales. Entonces, cuidado con prestar mucha atención cuando nos pregunten el dominio, porque por lo general se dice siempre, si la función derivada es otra función, tiene que tener el mismo dominio, y eso no es así. Depende de cada función con la cual trabajemos. ¿Se entendió hasta acá? Acá otra vez algo que salió en una clase, que no me acuerdo si fue ayer o antes de ayer. Si yo pongo de 0 a más infinito con corchete, y si pongo de 0 a más infinito con paréntesis en el 0, ustedes tranquilamente se pueden enojar porque así, bueno, ¿qué te hace un paréntesis o un corchete? Bueno, en este caso lo que te hace un paréntesis o un corchete es que si yo considero un corchete en la inversa, acá, directamente me hace que no tenga función derivada. Y puede llegar a pasar a ser un punto anguloso cuando quizás era un punto crítico, por ejemplo, o quizás es un punto de la derivada. ¿Está claro? Entonces, cuidado con estos secretitos que ya van siendo cosas que ya no se pueden permitir errores por el hecho de que modifican mucho y porque ustedes ya saben un montón de cosas previas, entonces no se aceptan estas cuestiones. Si yo me equivoqué y en lugar de un paréntesis puse un corchete, o al revés, puede costarme medio ejercicio. Vieron que, por ejemplo, los cuestionarios aparecían a veces con paréntesis, a veces con corchete. Bueno, sean bien críticos de lo que están respondiendo para que no tengamos que lamentar después, si pero por un paréntesis me bajó un punto. Vieron que ahí vienen los enojos. Esto que parece tan simple, van a ver ahora con el gráfico cómo lo podemos ver. Recuerden que en la función original incluía el 0 y en la función derivada el 0 está excluido. Entonces vamos a intentar hacer las gráficas de las dos funciones. Esa es la función original. Fíjense que el 0 está dentro de la función, está incluido, y dijimos nosotros que era desde 0 a más infinito, y teníamos razón. Vieron que sabemos calcular el dominio y todo, porque partimos del 0 y todos los valores van para allá. O sea que acá nos corregimos. Esto es lo que yo les decía recién. Siempre el GeoGebra me ayuda a ver que lo que yo voy haciendo coincide, y eso es una buena. ¿Estamos? Vamos a ver ahora qué pasa con la función derivada. Cuando yo haga la función derivada, bueno, acá por la aproximación, pero ven qué es lo que va pasando. Cuando lo dibuja del mismo color así, significa que está muy cerquita, pero acá está que el 0 queda fuera. ¿Sí? Muy bien. Fíjense lo que pasa acá. ¿Recuerdan? Voy a ir un pasito hacia atrás para ver el dibujo ese. Miren ese dibujo y sáquenle una foto así medio rápido, ¿no? Chau, ya fue, pasó. Vamos a ver este dibujo ahora. Miren, ¿qué le pasa a la función en este intervalo, en esta parte, en este pedacito? ¿Y qué le pasa en este pedacito a la función? ¿Qué dicen ustedes? Es positiva. Yo estoy hablando del gráfico de la derivada, ¿no es cierto? Entonces acá tengo que la derivada es positiva, acá tengo que la derivada es positiva, y acá tengo que la derivada es negativa. Información importante para nuestro gráfico de la función original. ¿Y qué tengo también por acá? Tengo dos lugares donde la derivada se hace 0. En ese lugar y en ese lugar. ¿Está? Ahora lo que vamos a mirar es, vamos a volver atrás y vamos a ver cómo era el gráfico. Fíjense,
En este lugar la derivada era positiva, en ese lugar crece. Yo lo voy a ir marcando. Con el mismo color, vamos a mirar acá y vamos a ver esto. Fíjense, en este pedacito no coinciden los ejes, pero no importa. Crece. Y de acá también crece. ¿Sí? ¿Lo ven eso? ¿Y qué pasó en el otro lugar? La derivada en el otro lugar decrecía. ¿Bien? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Se ve? Y fíjense que había dos lugares verdes, que serían los dos puntitos en los cuales la función va a tener lo que después se va a llamar punto crítico o extremo relativo, donde la derivada es cero. En ese lugar, en este puntito de la gráfica, en el eje de las x, la función derivada cortaba el eje x por acá y la función derivada cortaba el eje x por acá. Y fíjense cómo yo, si entiendo esos conceptos, cuando voy a hacer el dibujo este aproximado, si yo sé lo que le pasó a la derivada en su gráfico, en este caso me va a resultar muy simple poderlo graficar. No hagan líneas rectas cuando dibujen, hagan curvitas, pero, ¿ven? Ahí están los dos lugares donde se hacía cero, el lugar donde la derivada era positiva y la función, si nosotros la dibujamos recién, ¿se acuerdan que esto hacía algo así? Hacía así hasta un lugar, ahí era donde valía cero, ¿sí? Después, ¿qué hacía? La función bajaba hasta un determinado valor que sería por acá. Bueno, me pasé de largo, obviamente, porque el pulso es una persona mayor, ténganlo en cuenta, y ahí está aproximadamente el dibujito azul que vimos recién. ¿Se entiende? Perdonen que insista con esto, pero el dolor de cabeza más grande que van a tener siempre, y van a acordarse después, es cuando les demos los gráficos de la derivada primera o de la derivada segunda, saber cuál era la función original. Así que, muy bien, pasamos al siguiente. En el siguiente, otro cociente, no tiene muchos secretos este, fíjense que tiene una función. Otra vez hice el mismo procedimiento, una función logarítmica arriba acompañada de una constante, y en el valor de una función cuadrática apliqué la formulita. Observen esa fórmula que está ahí. Sí, ¿qué pasó, Clemente? Vuelvo al anterior, dale. Ahí voy, ¿en esa? Dale, dale. Sí, sí, por supuesto, perdón. Fui muy rápido, perdón. A la que habías marcado. Ah, espera un segundito. Vos lo que querés que yo dibuje de vuelta. Ya sé que te gustó mi dibujo, viste que... Mira, no sé, yo creo que sí que se puede volver, pero me parece que ya pasé mucho. A ver, espera. Mirá, qué nivel. Hasta pude volver y todo. No, si lo que estoy aprendiendo con esto es increíble. ¿La otra? Muy bien, espérame un segundo. Vamos para atrás. Mirá el dibujo que yo había hecho, ¿ves? Que no había... Vamos a borrarlo si no te molesta. Ahí está. Esa era la verdadera, ¿ves? Ahora sí. De nada, Clemente. Laila, voy a pedir para corregir tu parcial. Mira que el año pasado lo corregía yo y ahora el tuyo ya sabéis quién lo va a corregir, ¿eh? De nada, Clemente. Después podés pasar, a ver, el Power. Sí, sí, por supuesto, cómo no. Después lo pasamos, subimos todo. Dolores está pidiendo el Power. Bueno, ¿podemos continuar, chicos? ¿Vamos bien entonces hasta acá? Pasemos a la próxima. Esto ya está. Esto también, esta derivada creo que no tendrían que tener problemas, solamente hay que tener cuidado. Quiero que le presten atención a la hermosa fórmula que nos queda como derivada. Creo que hoy fuiste vos, Nahuel, creo que te pusiste contento porque eran lindas las funciones que había inventado. Bueno, esta derivada que está acá es horrible, mírenla así como está, porque después va a aparecer cambiar y va a decir, pero nosotros eso no lo vimos. Acuérdense también que ustedes tienen que llegar hasta acá, no es necesario que sigan haciendo procedimientos. Cuando nosotros pasamos a hacer la gráfica, fíjense, las funciones que están dibujadas acá por Sergio son nuevamente la roja es la función original, ¿está bien? Y la función derivada es la de color azul. ¿A dónde? En la anterior, a ver, ¿quién me preguntó algo? Espera que no alcancé a leer. En la anterior, ¿por qué había un coseno? A ver, vamos a ver. Muy buena pregunta. Yo ni lo vi. Acá es x cuadrado, es b cuadrado. Bien, qué observador, Aaron, como siempre, perfecto. Mira, te voy a retar adelante de todos acá, porque no te he podido tener en el aula, así que te voy a retar.
No lo estabas imaginando. Después, cuando tengas un tiempo, tomate el trabajito de mirar tu tarea en el... Ah, bueno. No sabés las cosas que te dije acá de lejos, no sé si llegaron, pero bueno, como no vivís en Gualeguaychú, no llegaron, pero no te podés equivocar en eso. Recién cuando estaba diciendo lo de los paréntesis, de los corchetes, me acordé de vos de vuelta. Pero bueno, está bien, no importa, ya está, re bien. Bueno, acá lo que dice Aaron, y tiene razón, este no va. Sería x al cuadrado. No sé por qué apareció un coseno, seguramente este es el famoso copio y pegue. Entonces, pasemos al otro. Gracias, Aaron. Vamos a los dibujitos de estas funciones. Miren qué feos son los dibujos que aparecen. Estos dibujos a mano prácticamente es un sueño hacerlo. Ahí está la función que les decía. Fíjense lo que le pasa a la función roja. Fíjense lo que le pasa a la función azul, que es la derivada. La función azul es negativa siempre, por eso nuestra función original decrece. Esta es una función que, por más fea que era, no tiene muchos cambios, pero quiero que miren esto, fíjense. Y ahora va a aparecer, creo que yo lo puse porque les tendría que llamar la atención cuando ustedes lo vean, decir, pero esta, así como Aaron recién me dijo, che, pero esa no era hay un coseno ahí que no era, miren esa función que está acá, y van a ver ustedes que hay algo que no coincide o así, pero ¿qué pasó acá? Vamos a ver, esa es nuestra función derivada. Y miren cuál fue la función derivada a la cual nosotros habíamos llegado. ¿Sí? ¿Se ve? Esa función derivada que apareció allá a la izquierda es exactamente lo mismo que la función que está a la derecha, pero acá es donde nosotros queremos que ustedes tengan en cuenta. Pasar de esta función a esta otra función nueva requiere mucho trabajo algebraico y mucho riesgo algebraico. ¿Sí? Ese riesgo algebraico puede llevar a que simplifiquen, como pasó hoy a la mañana, algunas cosas que no corresponden y que realmente les compliquen el parcial. Así que por favor estén atentos y lo dejamos así, pero después si alguien quiere yo le explico cómo se pasa acá, se hacen simplificaciones, en este término hacemos propiedad distributiva, después sacamos factor común y qué sé yo. Pero vean ustedes, porque se van a encontrar con una diferencia, sí, pero la derivada no es la misma, no, porque de la derivada a esta función que aparece en el gráfico hago un trabajo algebraico previo bastante interesante. Si quieren se los resuelvo, si ustedes... Sí, nos conectamos un rato más, sí, Aitana, nos conectamos un ratito más. Queda menos de un minuto y ya nos reconectamos, ¿les parece? Así después seguimos de esta diapositiva. ¿Parece bien?